Muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana, siempre con el deseo en el corazón para ustedes y para cada una de sus familias y para este recorrido que estamos haciendo en este tiempo que nos toca vivir y con estos elementos que diariamente pues alimentan, valga la redundancia, el alma, el espíritu, que es donde se halla precisamente esa sede donde encontramos las ganas de vivir, las ganas de luchar y de echar para adelante, ¿no? Algunas personas andan muy desanimadas, muy descontentas, muy aturdidas, a veces confundidas, y quizás por ese tsunami de información tan diversa y de diversas fuentes, que a veces lo que hacen, en vez de ser mucha información muy útil, se convierte en información confusa, en información tendenciosa, en información que lo que hace es restar tranquilidad y paz a las personas, ¿no? Yo creo que esto es bien interesante, ¿no? Saber que vivimos un tiempo complicado, saber que existe una situación que está condicionando nuestra vida física, pero saber que no ha sido ni la peor ni la más desastrosa de la humanidad es bueno saberlo, saber que estamos avanzando hacia una progresiva superación y adecuación de nuestra vida a esta situación también es bueno saberlo, pero sobre todo saber que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que este es un tiempo también, aparte de la tensión que puede crear, un tiempo para aprender muchas cosas de nosotros mismos y de los demás, ¿no? Es un llamado a que nos confiemos en el Señor, que tengamos los cuidados que tenemos que tener elementales, que se nos proponga siempre en el escenario de la salud pública para tratar de mantener el orden en esta situación, pero saber que esto va a pasar, esto tiene un tiempo de pasar, pero mientras pasa, siempre estemos alimentándonos, y aunque no esté esto, alimentarnos siempre en la mente y en el espíritu positivamente, porque esto también suma y da fortaleza a las defensas, a esa parte inmunológica que es bien importante para nuestra vida, ¿no? Bueno, hoy tenemos una semilla agustiniana también muy interesante como todas ellas, y Agustín siempre es un genio en tratar de establecer esos modos de conocimiento que podemos adquirir por nuestra propia naturaleza, la condición que tenemos de ella para conocer, pero hay otro conocimiento que es el conocimiento de las cosas eternas, que para Agustín también es posible llegar a ellos a través de eso que Dios mismo nos ha dado para conocerle, ¿no? Entonces hoy, digamos que Agustín establece como una diferencia, bueno, más que una, bueno, sí, podríamos decir una diferencia entre ciencia y sabiduría. Vamos a ver un poco ciencia y sabiduría, y vamos a ver un poco en este pequeño apartado del libro de la Trinidad de San Agustín, cómo lo trata y cómo trata de proponernos unas diferencias siempre en una vía positiva, sabiendo que tanto la ciencia como la sabiduría, aunque versan en cierta forma de cosas diferentes, ellas todas son útiles para el proyecto de la vida que hacemos en el día a día, ¿no? Ahora bien, vamos a escuchar el texto y luego vamos a comentarlo porque me parece que tiene bastante tela que cortar también, ¿no? Ahora bien, el texto dice así: abstenerse del mal, ciencia en sentir de Job, pertenece ciertamente al dominio de las cosas temporales. Ahora, es en el tiempo donde estamos sujetos a los males que hemos de evitar si queremos un día llegar a la playa de los bienes eternos. ¡Y qué expresión tan bella!, ¿no? Si queremos llegar a la playa de los bienes eternos, ¿no? Por lo cual, cuando con prudencia, fíjense, cuando con prudencia, fortaleza, justicia y templanza ejecutamos, pertenece a la ciencia o disciplina que dirige nuestras acciones huyendo del mal y apeteciendo el bien. Una ciencia que nos ubica en las cosas necesarias, útiles para hacer el bien y evitar el mal, digámoslo así. Y asimismo, todos los ejemplos que debemos imitar
o evitar todos los documentos necesarios acomodados a nuestros usos, los deducimos del conocimiento de la historia. O sea, la historia es una gran maestra que en sus documentos y en todas sus lecciones nos deja grandes enseñanzas. Vamos a ver para dónde va Agustín. Cuando se habla de estas cosas, paréceme ser palabra de ciencia, distinta de la palabra sabiduría, a la que no pertenecen las cosas que fueron o que serán, sino a las que son, a las imperecederas. Entonces hay unas cosas que hacen parte de la ciencia, de las cosas que fueron, de las cosas que serán, de las cosas que pasan y otras que serán pertenecientes a un conocimiento de las cosas eternas. Vamos a tratar esta breve reflexión. Vamos a proponer primero ese escenario patrístico que me parece muy útil porque es el que nos da un poco el polvo a tierra de nuestra reflexión posterior, ¿no? Agustín hace una diferencia clara entre la ciencia y la sabiduría. Ciencia, ojo, ciencia son los conocimientos que necesitamos para vivir bien, para la convivencia social, para tratarnos bien, para legislarnos bien, para gobernarnos, ¿no? Pero para Agustín está claro que es un conocimiento efímero. Tengamos presente efímero, ¿qué pasa? O sea, todo lo que es aquí en esta vida pasa, es efímero, es pasajero, por bueno, por noble, por gustoso, por gozoso, todo es pasajero. Entonces, pero para Agustín es un conocimiento efímero que no asegura la verdadera felicidad del ser humano. ¿Entienden? En cambio, la sabiduría es aquel conocimiento de las cosas de Dios o aquel conocimiento que se adquiere estando el hombre en Dios. Entonces, el hombre interior es el que asegura la vida eterna. O sea, hay un conocimiento para las cosas de acá que nos aseguran la vida de acá, vivirla bien, es muy útil, es necesario, no se va a negar, ¿no? Ahora bien, no se desprecia la ciencia, que quede muy claro esto en Agustín, porque en otros escenarios hay un desprecio de la ciencia, y esto en Agustín es bien interesante. No se desprecia la ciencia, es necesaria y útil para la existencia que nos toca vivir, para evitar caer en desgracia, para procurarnos la felicidad en lo que respecta a esta vida, pero ciertamente coloca a la sabiduría como un medio indiscutible para alcanzar la felicidad verdadera. Hay unas felicidades pasajeras y hay una verdadera que dice Agustín que no está ubicada propiamente aquí. Aquí la degustamos, aquí la podemos saborear un poco, pero no está concretamente aquí. Como una forma de estar realmente en Dios, como aquello que Agustín llama, fíjense lo que decíamos ahora, lo que Agustín llama las playas de los bienes eternos. Imagínense cómo esa expresión bellísima que utiliza Agustín, playas de los bienes eternos. Playa es el lugar que me evoca el disfrute, el gozo, el placer, el sano descanso, en fin, todo lo que ustedes quieran. Entonces, las playas de los bienes eternos, en lo que voy a gozar verdaderamente, ¿no? Que solo fueron y serán mediante la sabiduría que implica actuar de cierta manera en este mundo. Si queremos llegar a una sabiduría, a lo que entiende Agustín eso, a esas playas de los bienes eternos, esto implica cultivar en cierta manera en este mundo una sabiduría, cultivar la sabiduría, ¿no? Muy interesante y sugestivo el uso de la historia que Agustín coloca aquí. Miren, esto es muy importante porque a veces hay una separación abismal entre ciencia y sabiduría. Luego vamos a ver que en algunos aspectos se unen, ¿no? Entonces vamos a ver, muy interesante ese uso de la historia que Agustín coloca aquí. Dice, todos los ejemplos que debemos imitar o evitar y todos los documentos acomodados a nuestros usos los deducimos del conocimiento de la historia. O sea, la historia es una maestra en la que podemos indagar una cantidad de cosas. Mire lo que decíamos hace un momento.
La historia nos enseña que esto no ha sido lo peor que le ha acontecido a la humanidad. Ahora que ha sido global, sí, pero lo peor quizás no, porque nos encontró de alguna manera provisto de una ciencia más, más dotada de elementos para combatir este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, la historia nos va dando lecciones de lo que hay que aprender, ¿no? Ahora bien, interesante que Agustín separa la historia de la ciencia, esto es muy interesante, y la coloca como un conocimiento aparte que permite saber lo que ha sido el hombre, lo que ha sido el ser humano. La historia nos permite saber lo que ha sido el hombre, lo que ha sido el ser humano. La ciencia, como la actividad del conocimiento necesario para la vida humana, para la cotidianidad, para procurarnos el bien, para poder vivir este tiempo en el que estamos ahora, con estas complejidades que vamos experimentando. Pero es la sabiduría, dice Agustín, es la sabiduría, vivir este tiempo en sabiduría, es un llamado muy interesante, ciertamente la que hace pensar no solamente en las cosas que devienen, que cambian, que mejor dicho, que nos generan inestabilidad, confusión y angustia, sino en las cosas que son constantemente, en la esperanza en la que yo no debo desfallecer, o sea, en las cosas que son, dice Agustín, ¿no? Ahora bien, no se trata de un conocimiento futuro, escatológico, ¿no? También la sabiduría se adquiere, o sea, esa sabiduría no solamente es para lo último, ¿no? Esta sabiduría se adquiere también en esta vida, en la oración, en la buena conciencia, en la meditación, en la trascendencia, en el hombre interior, por la búsqueda de las cosas internas. Es muy interesante porque la ciencia, mire, porque la ciencia pasa y tiene que ver con las cosas que fueron o serán. O sea, la ciencia plantea hipótesis, se superan hipótesis, va avanzando, pues con las cosas que serán y con las cosas que tienen que ver con lo que fueron y con lo que serán, y las que realmente son, las que están, las que realmente son porque determinan la vida eterna, es la sabiduría, dice Agustín. Ese es el tema de Agustín. Ahora, es un acercamiento agustiniano muy interesante, sin caer en el desprecio de, como se ha acusado muchas veces, de la vida que vivimos y que estamos experimentando, ¿no? Agustín no es un pesimista de la vida, no es un pesimista de lo que estamos viviendo, es un optimista. Solamente plantea hoy un aspecto bien interesante, que es cómo vivir desde la sabiduría de Dios estos escenarios que nos toca hoy, sin angustias, con la fe fortalecida. Esto es bien interesante. Vamos a ahondar entonces en estos escenarios que hemos planteado un poco y a ver cómo nos va conduciendo el Espíritu a ellos. Bueno, hoy Agustín nos invita a esa reflexión, decíamos, entre la diferencia entre sabiduría y ciencia, ambas, según San Agustín, muy útiles, necesarias en el modo de conducirnos en esta vida, son muy necesarias. Sin embargo, llama la atención que nos dejemos arrastrar muchas veces de la ciencia por la ciencia y se infle el ego y pensemos que somos invencibles y que nada es imposible y que todo se somete bajo el juicio y que nada fuera de esa ciencia debe ser considerado seriamente posible. Un hinchamiento de la ciencia, una exaltación de la ciencia y una exclusión total de cualquier otra dimensión. Sabemos que no es invencible, sabemos que este algo que hay en el ambiente nos está atacando y no necesitamos, como decía un primo mío ahora que hablé con él, aquí que esto llegó, aquí no necesitamos chequera, ¿no? Esto está bien claro. A esto lo llama San Agustín soberbia, una ciencia que infla, una ciencia ególatra, una ciencia autosuficiente, una ciencia que es poco humilde, ¿no? Soberbia. Agustín, sin embargo, ve claro que si la ciencia está unida al amor de lo eterno, dice Agustín, entonces se edifica y nos puede aproximar
a la experiencia de las cosas eternas, entonces edifica. Entonces, una ciencia ajustada en el amor de las cosas eternas edifica, dice Agustín, y nos puede aproximar a la verdadera y feliz vida, ¿no? Ahora bien, ¿qué dice Agustín al respecto? Vamos a estar, este es un texto que no está propuesto allí, simplemente en la construcción de este discurso. Tiene la ciencia su justo medio. O sea, la ciencia tiene su justo lugar. La ciencia es muy importante en su justo medio. Si lo que en ella infla o suele inflar es vencido por el amor de lo eterno, que no infla, sino que, como ya sabemos, edifica. Sin ciencia, ni adquirir podríamos estas mismas virtudes que nos hacen vivir una vida sin tacha y por las que se gobierna esta mísera vida, de manera que logremos alcanzar la eterna vida verdaderamente feliz. Esa necesidad de la ciencia, pero esa necesidad al mismo tiempo de la sabiduría. Por un lado, una ciencia que puede ser útil, edificante y muy importante si está conectada también con esa integralidad del ser humano que también es trascendencia, ¿no? Ahora bien, nos adentra Agustín, entonces, sin embargo, a establecer, él trata de buscar en la fuente escriturística todo, ¿no? De buscar alguna diferencia entre sabiduría y ciencia. Para Agustín, la sabiduría nos lleva, ya lo decíamos, al conocimiento de las realidades eternas, mientras que la ciencia nos conduce en el recto uso de las cosas terrenas. Es una diferencia, fíjense que estamos repitiendo algunas como para ir afirmándolas e ir profundizándolas, ¿no? Ahora bien, dice Agustín, la acción que nos lleva a usar rectamente de las cosas temporales dista de la contemplación de las realidades eternas. Esta se atribuye a la sabiduría, aquella a la ciencia. Una a las cosas eternas, otro a las cosas que pasan. En algunos, según Agustín, se puede identificar ciencia y sabiduría, se pueden identificar ciencia y sabiduría. También a la ciencia, aunque en rigor, es un texto de Agustín, la sabiduría puede llamarse también ciencia, pues así lo hace el apóstol Pablo, cuando dice, ahora conozco en parte, entonces conocerá como soy conocido. Entonces, por ciencia entiende aquí la contemplación de Dios, el apóstol, supremo galardón de los santos. Pero cuando dice, a uno le es dada por el Espíritu la sabiduría, a otro la palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, aquí no hay duda que distingue estas dos cosas, aunque no explica su diferencia ni enseña cómo se puede discernir. Esto es bien interesante, ciencia, sabiduría. Vuelve otra vez Agustín sobre eso, sobre la utilidad de la ciencia y la necesidad imperiosa de una vida sabia, de una sabiduría, ¿no? Sigamos. Pero Agustín decide establecer desde la fuente escriturística misma una diferencia muy interesante y útil entre sabiduría y ciencia. Tengamos presente siempre la utilidad y beneficio de la ciencia. Agustín nunca está en contra de la ciencia, pero establece la mejor y más necesaria en relación a la vida eterna y a las cosas que no pasan, ¿no? O sea, lo que permanece ahorita, esto tiene unas aplicaciones muy interesantes, ¿no? Pero lo vamos a ver ahorita. Pero, escudriñando la riqueza inexhausta de las Sagradas Escrituras, fíjense el lenguaje rico que tiene Agustín, encuentro escrito en el libro de Job esta sentencia del santo varón. Mira, la piedad es sabiduría, apartarse del mal, ciencia. Una diferencia allí. En esta distinción vemos cómo la sabiduría pertenece a la contemplación y la acción a la ciencia. Piedad significa en este lugar el culto a Dios. Piedad significa el culto a Dios, que es en griego genosedia,
esta es una palabra que se encuentra en los códigos griegos y en esta sentencia. ¿Y qué hay en las realidades eternas de más excelso que Dios, único e inmutable por naturaleza? Agustín dice, son importantes estas dos. Hay una ciencia para las cosas de acá, para conducirnos bien y evitar el mal acá. La ciencia es necesaria y el aprendizaje de ella es útil y prioritario también, pero hay una que es mucho más prioritario y mucho más importante, ¿no? Ahora bien, Agustín continúa profundizando. Fíjense que estamos siempre avanzando como en una espiral esta reflexión. Agustín profundiza en qué consiste ese culto a la sabiduría como camino de lo eterno. Vamos a ver cómo le explica Agustín. ¿Y en qué consiste su culto? Se pregunta Agustín. Sino en su amor, que al presente nos hace suspirar por su visión y creemos y esperamos verlo un día, porque mientras peregrinamos, o sea que en la vida, lo vemos como en un espejo y en enigma, pero entonces lo veremos en su plena manifestación. Esto es lo que llama el apóstol San Pablo el cara a cara. Abunda en el mismo sentido de San Juan. Sigue citando a Agustín, dice, carísimos, ahora somos hijos de Dios y todavía no se nos mostró qué seremos. Sabemos que cuando aparezca seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual. En este pasaje y otros similares, paréceme, habla de la sabiduría. Fíjate, Agustín dice, cuando estamos hablando de aquello que hace en el gozo más profundo del corazón sentir, incluso ningún apego a lo que respecta a esta humanidad, simplemente vivirlos, disfrutarlos como lo que pasa, nos permite disfrutarlo con agradecimiento todos los días, ¿no? Ahora bien, el camino del conocer para Agustín es gradual, o sea, nunca llegamos a esta conclusión que estoy diciendo ahora a mis 56 años, ¿no? Es gradual, avanza y siempre a uno más profundo, que es el de las cosas eternas o el de la verdadera belleza de las que disfrutamos y nos gozamos en la historia humana. Y dice, hey, yo veo con sabiduría lo que tengo y lo que vivo, lo que aprecio o con qué no, con qué ojos, o empañados por la mala visión o limpios, puedo disfrutar de las cosas bellas y del bello que el mundo me ofrece y saberlo disfrutar y entender que está allí para disfrutarlo de verdad y para no poseerlo porque no me lo puedo llevar. Aquí ninguno se va con equipaje, ya lo hemos dicho, ¿no? Es bien interesante. Entonces, mientras peregrinamos, esto es bien interesante, en esta vida siempre será necesaria la presencia de la ciencia. Aquí estamos ya concluyendo. Ella nos orienta, según Agustín, hacia el bien vivir y ejercitando la fortaleza, la templanza, la prudencia, la justicia, todo lo necesario, ¿no? Y encontrando en las enseñanzas mismas de la historia todo lo necesario para avanzar y no caer en los mismos errores del pasado. Fíjense que esto es bien interesante. Agustín dice, la historia nos da razón, hay documentos, hay probatorias que nos dicen de que la historia ha tenido momentos complicados. Ahora bien, esto deja por el suelo una afirmación que tenemos muy arraigada en lo que tenemos. Miren, nadie experimenta por cabeza ajena, y entonces la historia no cuentan, las enseñanzas trágicas de la historia no cuentan, somos curiosos, somos inquietos, pero tenemos que experimentarlo todo. No, la historia, mira la historia para no repetir los mismos errores. Y yo creo que eso nos ayuda a entender y a mirar con una pausa y con esa sabiduría el mundo y todo lo que tenemos. Entonces, fíjense cómo lo expresa Agustín. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Bien interesante. De este modo lo expresa Agustín, por lo cual, cuando con prudencia, fortaleza y justicia y templanza ejecutamos, pertenece a la ciencia o disciplina que dirige nuestras acciones, huyendo del mal y apeteciendo el bien, ¿no? Y asimismo, todos los ejemplos que debemos imitar, ojo, todos los ejemplos que debemos imitar o evitar y todos los documentos necesarios acomodados a nuestros usos,
lo deducimos del conocimiento de la historia. La historia tiene muchos escenarios. Conocer la historia es muy, muy importante para saber que muchas cosas no son tan nuevas. Un Agustín no es nuevo, más de 1600 y tantos de años. Pero miren qué tan actual es hoy cuando nos plantea este tipo de reflexiones, pararnos solo en las cosas que perecen, perecemos con ellas y sin esperanza, o pararnos y vivir con ellas agradecidos, disfrutándolas, haciéndolas posible para otros. Y yo creo que esto es lo más importante, ¿no? Ahora bien, intuye Agustín acá algo muy importante ya distinguido en la Grecia clásica, la cuestión vital entre lo que permanece y lo que cambia. Esto es bien interesante, qué permanece y qué cambia. Dos personajes lo marcaron siempre, Heráclito y Parménides. A mí me gustó mucho este tema cuando estaba en la universidad estudiando filosofía. De hecho, hice mi trabajo final de filosofía entre lo que cambia y lo que permanece. Y es cierto, si yo me pongo a ver, ahí tengo una foto yo mía de la primera comunión y pequeñito con mi hermana Susana, muy pequeñito, y yo, ¿y cómo el tiempo pasa? Pero esencialmente, ¿qué ha permanecido? Hay cosas que permanecen en nosotros, a pesar de que vamos creciendo, de que se nos van asomando las canitas, a pesar de que ya no tenemos pues la misma agilidad y todas las cosas. ¿Qué cambia y qué permanece? Las cosas que cambian son para esta vida. Puedo cambiar de actitud en muchas cosas, puedo cambiar de conocimientos, puedo cambiar de camino y de itinerarios aquí si se me da la situación. ¿Qué queda? La actitud. ¿Qué queda? Lo que en el espíritu me hace fuerte, me da templanza, me da seguridad, mi fuente interior. ¿Qué queda? Muchas cosas que no cambian, que están allí en lo esencial. Como diría Saint-Exupéry en ese bellísimo libro El Principito, le aconsejo que lo relean porque yo creo que la mayoría lo han leído. Lo esencial es invisible a los ojos. Hay cosas que van cambiando, pero hay cosas que son esenciales y permanecen. Bueno, les agradezco nuevamente haber acompañado esta semilla agustiniana de este 10 de septiembre, que entre otras cosas, mire, les recuerdo, hoy es el día de un gran santo nuestro, San Nicolás de Tolentino. Quiero saludar en modo muy especial a la comunidad de San Nicolás de Tolentino en Barranquilla. Hoy es su día, en su fiesta, al padre Lucho, al padre Armando, al padre Lucio Cambero, a la comunidad estable de esta comunidad. Un feliz día, que el Señor pues los bendiga, y a la comunidad de Villanueva que hace parte de esta comunidad de la parroquia. Un gran abrazo, bendiciones, saludos aquí a Leonardo Mendoza, a Juan Nájera, en fin, a los que han acompañado esta semilla agustiniana de este día. Nos vemos entonces en la Santa Misa a las 3 de la tarde hora Filadelfia, 2 de la tarde hora de Colombia. Dios los bendiga, la Virgen los acompañe.